martes, miércoles, hoy. Mañana no va a estar Julio porque creo que tiene una actividad personal, pero ya mañana, Dios mediante, pues yo regreso a los estudios. Así es, mañana estaré de viaje, sino con mucho gusto, Agustín. Y quiero decirte que ya está oficialmente el Tropical Storm Watch. Seguramente si tienen teléfonos conectados con números de Miami habrá llegado la advertencia de tormenta tropical. Así es que con mucha prudencia para aquellos que estén especialmente en el tránsito a esta hora. Así es, así es. Bueno, vamos a hablar un poco de economía, pero no tanto de macroeconomía, sino de la economía, cómo nos afecta a todos nosotros. De nuestros bolsillos, Agustín. De nuestros bolsillos. Mira, para mí uno de los momentos más tristes es cuando yo voy a un supermercado a comprar comestibles. Ya no se ve tanto, pero hasta hace poco sí se veía. Y se veían personas de 75 y hasta 80 años de edad que para complementar sus pensiones ayudaban en la caja registradora a empaquetar la comida en las bolsas plásticas. Esto mayormente se veía, por ejemplo, en los supermercados Publix, en los supermercados Winn-Dixie. Tú veías personas ya de la tercera edad que complementaban sus ingresos, ¿no? Trabajaban ahí junto al cajero echando los mandados en las bolsas. ¿Y por qué? Porque muchas de estas personas hoy no les alcanza su pensión del Seguro Social para vivir. Pues hoy salió una noticia temprano en la mañana, y es lo que vamos a conversar ahora con nuestro invitado, y por ahí nos vamos a meter en cómo esto está afectando, y va a afectar, Julio, yo me temo que de una manera aguda, sobre todo a la clase de personas de mayor edad, de las personas jubiladas o que están a punto de jubilarse. Y la noticia indica que el 25% de las personas que se iban a jubilar este año están postergando el momento de su jubilación porque la inflación los está golpeando al punto de que ya no les cuadran los números. Y eso es triste, eso es triste. Considerando también que la edad de jubilación está ampliando hacia los 67, ¿no? O sea que esto está alargando aún más el tiempo de trabajo. Vamos a dar la bienvenida al doctor Rafael Marrero, que es economista, empresario, comentarista de noticias, autor de un bestseller en Amazon sobre estos temas. Su más reciente libro es América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China. Doctor Marrero, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Doctor, ayer el señor que preside la Junta Ejecutiva del banco Chase, el banco JP Morgan Chase, el señor Dimon, decía de que se está cerniendo un huracán sobre la economía de los Estados Unidos, que viene un huracán para encima de todos nosotros y que solo está por ver de qué categoría es el huracán. Cuando yo leí eso en boca de un hombre que ostenta ese título tan importante de uno de los bancos más reconocidos de todo el planeta, JP Morgan Chase, pues lo tomé muy en serio. Pero aparte de eso, vengo viendo las señales multifacéticas de la economía desde hace un año para acá, por todos lados. Yo no recuerdo, yo viví la época de Carter y ni siquiera en la época de Carter los vectores fueron tan numerosos apuntando todos en la misma dirección. En mi opinión, ya estamos profundamente dentro de una recesión. No hay más que certificarlo cuando termine el segundo trimestre y entremos en terreno negativo por 6 meses. Pero, ¿cómo esto va a golpearnos? ¿Cómo va a golpear al trabajador que trabaja por salario mínimo? ¿Cómo va a golpear al jubilado la economía para finales de este año, por ejemplo? Bueno, señora Costa y señor Bebioni, primeramente gracias por la invitación. En definitivo, esto va a golpear y muy duro a la persona de a pie, a la persona promedio y sobre todo a las personas que viven con un presupuesto fijo de retiro, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la tasa inflacionaria anual ha alcanzado el 8,3% y algunos argumentan que es un 8,1%. Los más favorecedores del señor Biden dicen que en realidad se sitúa sobre un 8,1 e incluso plantean que la economía ha mejorado. Yo no sé en qué planeta viven ellos. Lo cierto es que la gasolina, la comida, los automóviles, la vivienda, las tarifas aéreas y el costo de la energía, todo ha subido estrepitosamente. Así que estamos ante una situación muy precaria porque el poder adquisitivo de la persona de a pie
se ha visto impactado de manera negativa. Fíjense que yo acabo de escribir, pasé gran parte del día de hoy precisamente en llamadas con lo que llaman Investor Relations, con grupos de inversores que me llaman para consultarme sobre estos temas, para realizar análisis de todo lo que es econometría y para realizar las predicciones de la temporada y cómo se ven las cosas. Y el panorama no es nada positivo. Estamos hablando de que Estados Unidos tiene que frenar el gasto público y tiene que regresar al estándar de oro. ¿Okay? Las dos medidas fundamentales que tiene que tomar la presente administración es, número uno, cerrar la frontera del sur y número dos, abrir las líneas de construcción y de extracción de petróleo y reabrir el proyecto Keystone XL. Son las dos. Están queriendo implementar en este país un régimen tipo Venezuela y las implicaciones son nefastas para todo el mundo. Fíjense que en lugar de resolver y recortar los gastos, de frenar el gasto público, están imprimiendo más dinero todavía. Quiero que piensen en lo siguiente: el 40% de todo el dinero que está circulando en este país fue hecho el año pasado. Eso es de espanto. Vivimos en un país con un Producto Interno Bruto que se sitúa sobre los 22 a 24 billones, ¿no? Este señor quiere seguir gastando y estamos por arriba ya de los 30 billones de dólares, trillion en inglés, ¿no? La solución para salir del atolladero de la economía y del problema inflacionario no es imprimir más dinero, ni incrementar el gasto público, es frenar el gasto público, reducir la burocracia y darle oportunidad al sector privado a que participe en la creación de empleos y que la mano invisible del capital trabaje. Como la el problema con eso, doctor Marrero, es que lo entiende usted, lo entiendo yo y probablemente la mayoría de las personas, Julio, la mayoría de las personas que nos están escuchando. Es prácticamente sentido común de administración. Exacto. ¿No? Este gobierno no lo entiende y no lo va a hacer porque este gobierno está dominado por la extrema izquierda radical, por mentalidades influyentes como la de Bernie Sanders, Elizabeth Warren y un grupo de gente en la Cámara de Representantes que son exactamente contrarios a lo que usted acaba de recomendar. Estas personas piensan que se puede salir de este atolladero todavía con un mayor gasto público. Piensan de que no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa el proceso de ampliar la base de petróleo y mucho menos cerrar la frontera. Fíjese, yo he tomado 4 clases de economía en mi vida, 2 de macroeconomía y 2 de microeconomía, que para los amigos oyentes eso es como estar 5 minutos en una facultad de medicina en comparación con los años de experiencia de un médico. 5 minutos nada más. Bueno, pues esas 4 clases, me acuerdo perfectamente que no la tesis, pero el proyecto de final de curso de una de las clases, yo tenía que hacerlo y yo opté por hacerlo sobre el reventón de la burbuja de Wall Street del 27 de octubre de 1929. Y saqué un libro de la biblioteca cuando eso no había internet, que se llamaba The Day the Bubble Burst, el día que reventó la burbuja. Y bueno, me acuerdo poco, porque eso fue a finales de la década del 70, pero sí me acuerdo perfectamente que grandes fortunas, magnates que tenían un penthouse en el Empire State Building y en los grandes rascacielos de Nueva York, y Amadeo Giannini, el dueño de Transamérica allá en San Francisco, hoy eran dueños de vastas fortunas y al día siguiente muchos de ellos se suicidaron porque habían quedado completamente arruinados, nada más que con la ropa que tenían puestos, porque todo estaba en los papeles de Wall Street. Y yo le pregunto, ¿estamos corriendo algún tipo de riesgo de que el país pase? Y quiero dibujar una imagen gráfica para que las personas que no lo piensen lo busquen en los libros de historia. Hoy por la internet es perfectamente fácil de encontrar. Millones de estadounidenses, a partir de ese momento en que Wall Street colapsó y el país fue a una profunda depresión con D, y el resto del mundo fue a una profunda depresión,
aquí millones de personas para comer tenían que agarrar un jarro de metal, hacer una cola en la acera, ir a un comedor en una iglesia para que le echaran un poco de sopa y le dieran un trozo de pan viejo. Esa era la única comida de millones de trabajadores americanos que lo perdieron todo porque las empresas cerraron. ¿Cuán grave es la situación y cuán protegido está nuestro sistema de que nunca volvamos a caer en un vacío similar? Cuando ayer mismo la señora que fue presidenta del Banco Central y hoy es la ministra del Tesoro pedía disculpas públicas porque no se percató de que la inflación venía y tampoco se percató de la crisis de desabastecimiento. O sea, ¿dónde estaba ella? ¿En qué luna de Valencia estaba ella que le han pasado todas estas cosas por delante y no se dio cuenta? Eso es precisamente lo que acontece cuando nombran a las personas a un puesto, a un cargo público, no en función de su capacidad, sino por ideologías de género y por creencias políticas. En este país abundan los economistas bien preparados, personas capacitadas en macro, micro, en econometría, en diferentes ramas. No los quieren nombrar simplemente porque aquí hay un proyecto ideológico que es basado en una ideología radical, el modelo keynesiano, que se basa en el consumo desmesurado, en el soporte de todo lo que es instituciones y programas y gastos sociales. Lo que no entienden ellos es que ese dinero tiene que salir de alguna parte. ¿Entiendes? En inglés se le llama a una persona que no escucha bien estas cosas tone deaf. Realmente están sordos ante la situación que está aconteciendo en el país. Mira, Agustín, es interesante, ¿no? Para contrarrestar la inflación tiene que haber fundamentalmente 5 cosas. Número 1, menos gastos federales. ¿Okay? En el 2019 el país gastó 4,76 billones de dólares. En el 2020, por la pandemia, subió a 6,79 billones de dólares. En el 2021, 7,000 billones de dólares. 7,02 billones de dólares. En los últimos 2 años, Agustín, la Fed ha comprado más de 3 billones de dólares en bonos del gobierno, bonos corporativos y valores hipotecarios. Está imprimiendo dinero para cubrir estas compras. Mantuvo, fíjense bien, las tasas de interés cerca de cero y estimuló la oferta monetaria en casi un 50%. Como resultado de esto también, esto llevó a un aumento en los precios de las hipotecas. Otra cosa que tiene que hacer el gobierno es salirse del negocio de los subsidios inmobiliarios. Completamente tiene que salir de eso. No podemos depender de papá Estado para que resuelva los asuntos que deben estar en manos de las personas. El destino económico del pueblo debe estar en manos de cada cual, de cada padre de familia y de las pequeñas empresas que son el corazón y el motor de la economía. Fíjese que desde marzo del 2020 hasta la Fed compró 1,2 billones de dólares en valores respaldados por el gobierno. Ahora posee el 2,7 billones de dólares. Aumentó desde que Biden tomó el poder 125% la tasa de subsidios. Pero es que hay un problema. Déjeme, voy a plantear algo aquí que es verdaderamente revolucionario o pudiera para algunas personas parecer una temeraria exageración, pero quiero que usted comente sobre eso. Todo el mundo recuerda el caso piramidal de un gran embaucador llamado Bernard Madoff. Madoff creó una cortina de humo, empezó a prometerle grandes intereses y grandes réditos a un grupo de inversionistas, la gente le daba el dinero para invertir y efectivamente recibían grandes cheques todos los meses de intereses. Pero esos intereses eran ficticios porque no existía, no había ninguna inversión, simplemente la segunda oleada de inversionistas aportaba su inversión y de ahí Madoff le pagaba a la primera oleada de inversionistas. Y cuando entraba la tercera oleada, con el dinero de los terceros, se pagaban los intereses de los segundos y de los primeros. O sea, fue todo un gran engaño, lo que llaman aquí un esquema Ponzi o una estructura piramidal. Bien. Y Madoff, cuando aquello se reventó, fue a la cárcel y murió en la cárcel. Yo mantengo que el sistema que tiene en este momento la Reserva Federal de los Estados Unidos es una especie de esquema Ponzi. El gobierno federal necesita dinero. El gobierno federal imprime bonos, se los vende a la Reserva los coloca en el mercado,
vienen los chinos, vienen los sauditas, ponen dinero, con ese dinero el gobierno opera y cuando se queda sin dinero a mitad del año fiscal emite más bonos, la reserva, pero en el fondo no hay nada, o sea, no hay nada que respalde eso. ¿Cuál es el respaldo cuando estamos en este momento a un 50% por encima del Producto Interno Bruto nuestro en cuanto al nivel de endeudamiento de la nación? Así mismo es. Y realmente todos los gastos excesivos de esta administración, que es puro desvarío, establece un récord de todos los tiempos superior a los de la burbuja inmobiliaria. La relación de precios de la vivienda e ingreso promedio es superior al 7,2%. O sea, estamos hablando de que es el nivel más negativo desde el 2008. Presten atención, desde el 2008. También tiene que darse un mayor acceso a la energía, porque las políticas de Biden precisamente van en detrimento de los mejores intereses de la economía nacional, específicamente contra combustibles fósiles. Usted sabe lo que es plantear en este país, que es un país que tiene amplias reservas petroleras, que llegamos a alcanzar la independencia energética en la región del Shale del Bakken, que es la región de Dakota del Norte. Toda esa región ahí hay más petróleo y más recursos de gas natural que en todo el Oriente Medio. O sea que estamos hablando de que esta región, que es la más productiva, y los cientos de miles de empleos que se han perdido como consecuencia de la política nefasta de esta administración con respecto a la energía, y todo por supuestamente fomentar una energía verde. Bueno, el único verde que se está viendo aquí es el billete que está corriendo y está malgastando el gobierno americano de esta administración, porque realmente no se han estabilizado los precios. Los precios se han disparado y no son asequibles a la clase trabajadora. Doctor Marrero, denos el escenario más favorable que usted ve y no tenga miedo en darnos el escenario más fantasmagórico o más negro que usted ve en el horizonte. La A y la Z de todo el espectro de lo que nos pudiera ocurrir con todos los vectores que están ocurriendo y los que aparentemente van a continuar ocurriendo en los próximos 12, 18 meses. Un aumento al seguro de los precios del petróleo, porque la medida de usar las reservas estratégicas de petróleo no van a hacer absolutamente nada. Aquí hay que corregir el problema, y es que no se está produciendo suficiente petróleo. Durante la pandemia, la mitad de los pozos en este país, de pozos petroleros, estaban inactivos debido a la escasez de personal. Así que hay que volver a extraer, hay que volver a trabajar en eso para autosubsidiar esas cosas. También con los gastos de impuestos que genera eso se pueden cubrir muchos de los gastos que tiene este país actualmente. Hay que reducir el gasto promedio del Estado. El Estado va a seguir gastando dinero de manera desmedida y lo que va a suceder simplemente es que nos estamos acercando a un problema grande de una bancarrota seria en este país. Bancarrota seria. Fíjese, seria, pero cada vez que ha habido algún tipo de situación recesionaria, el gobierno mete la mano en el bolsillo, invierte en gastos sociales para sacar al país de la recesión. Pero ahora yo creo que están dadas las condiciones para que el remedio sea peor que la enfermedad. Si entramos en recesión, como yo sostengo que ya estamos en recesión, enero, febrero, marzo, abril y mayo, fueron los primeros 3 meses ya certificados por el propio gobierno, fueron recesionarios. Y abril, mayo y junio probablemente también lo van a hacer por el precio de la gasolina y por el encarecimiento de toda la canasta básica que estamos viendo. Ayer el Departamento de Agricultura anunció que los precios de los vegetales, de la comida, de los huevos, el pollo y el cerdo han aumentado 28% de abril del año pasado a abril de este año. 28% de aumento. En mi opinión estamos en recesión, haría falta nada más que termine junio para comprobarlo. Ojalá me equivoque. Estamos en recesión. Cuando el gobierno ve que hay una recesión, por lo menos gobiernos demócratas meten la mano en el bolsillo, invierten trillones de dólares para sacar al país de la recesión. Pero ahora hacerlo exacerbaría mucho más la inflación. Así es, y de hecho y eso sin hablar del problema de la guerra. Este señor en la Casa Blanca nos está llevando a una guerra, nos está arrastrando a una guerra con Ucrania, la guerra en Ucrania. Está ahora enviando armamento directamente, está directamente confrontando
a Rusia y está provocando llevar a este país a una guerra, lo cual no necesitamos en estos momentos, porque estamos realmente de esa manera jugando, estamos haciéndole el juego clásico y cometiendo los errores que China quiere que cometamos en estos momentos. ¿Y qué es una bancarrota para los Estados Unidos? ¿Cómo se pinta eso en un pizarrón? Señores, estamos hablando de que la deuda nuestra ya pública está por arriba, por encima está ya en 30 trillion dollars o 31 trillion dollars en estos momentos. El producto está casi un 30% por encima de lo que producimos a nivel anual en producción. Y con estas tendencias de querer aumentar las tasas de impuestos corporativos a las empresas, lo que vamos a fomentar es una fuga masiva de capitales y de industrias al extranjero, y menos productos de los que actualmente se hacen en América se van a fabricar en Estados Unidos. Así que eso va a resultar en un número de desempleo que va a aumentar drásticamente. Va a haber más desempleo, menos poder adquisitivo, las cosas se van a encarecer. La persona promedio que vaya a comprar hoy por hoy un carro o vaya a arrendar un carro, digámosle un lease, se va a dar cuenta, aún con crédito excelente, al momento de firmar, que los precios prácticamente se han doblado, se han duplicado. Es interesantísimo ver eso. Y no se trata de que es carro grande o lo que sea. Los carros se han encarecido de una manera increíble. Doctor Marrero, el costo de acceso al capital se ha encarecido. Una pregunta que creo que va a representar a la mayoría de nuestra audiencia, una pregunta muy simple, y es ¿cómo están acompañando los aumentos de salarios a todos los otros aumentos? Porque es cierto, todo está aumentando. Ahora, más allá de esta macroeconomía, para una persona que vive de su trabajo, lo que le importa es poder tener dinero para pagar lo que tiene que consumir. Pero si los salarios o los acuerdos salariales no van acompañando, es muy posible que perdamos la posibilidad de comprar lo mismo el año que viene de lo que comprábamos este año. No conozco cuál es el seguimiento que se le da, pero ¿están acompañando los acuerdos salariales la inflación? No, la inflación va por una vía y los aumentos salariales van por otra. Y lo otro es que no podemos dictarle a la pequeña empresa, que es el corazón y el motor de la economía, cuánto le debe pagar a una persona. Claro. Porque eso debe estar basado en el rendimiento y el rédito que recibe la empresa. O sea, una cuestión de coste-beneficio. Si usted le sube y le obliga a un pequeño propietario a subir la renta, a subirle el salario a una persona, sí, es muy probable que tengan que cerrar las puertas. Es la realidad. Y si esa persona no puede con los gastos de FICA, de SUTA, de todos los impuestos, de nómina que van con eso, menos beneficios para los empleados, menos trabajo, se va a encarecer la vida y las personas no van a poder costear no van a poder sufragar el costo de la vida. Usualmente se hacía lo que se llamaba el COLA, el Cost of Living Adjustment, que era un ajuste anual como de un 3%. En algunas ciudades varía, ¿no? De acuerdo al índice. Pero actualmente los precios se han duplicado. Para quedar atrás, claro. Entonces no hay forma realmente de mantenerse. Yo creo que muchas personas, basado en los números que estoy viendo ahora, muchas personas van a empezar, sobre todo las personas que tenían interés variable, ¿no? A no poder sufragar el costo de vivienda, y se va a producir una ola de foreclosures enorme, porque muchas personas se van a quedar sin trabajo, no van a poder trabajar. Lo otro es que hay una resistencia a regresar a la oficina ahora, y debido a los préstamos que ha dado el gobierno. Aquí personas que prácticamente no trabajaban, que tenían un negocito por la izquierda, recibieron enormes subsidios de parte del gobierno y han vivido de eso prácticamente, ¿no? Durante los últimos 2 años. Y ahora es muy difícil, porque esta mañana precisamente hablé con una firma de staffing que provee mano de obra para el sector industrial, y me estaba comentando que se le hacía muy difícil conseguir empleomanía, conseguir plantilla de empleados. No lo hay. Yo estoy tan preocupado, yo llevo casi 50 años aquí. Estoy tan preocupado que nunca antes, desde que yo llegué, había visto las nubes negras que se están formando sobre nuestra nación en este momento. Al punto de que me cohíbo y me inhibo de, por este medio público, expresar gráficamente cómo yo veo que esto termina, porque no quiero que nadie esta noche pierda el sueño por culpa mía.
pero es muy preocupante. Pero lo más preocupante no es eso. Lo más preocupante no es eso. Lo más preocupante, yo tengo un amigo que en su primera etapa de su vida era marino mercante, era capitán de un barco que recorrió por todos los océanos, estuvo en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, navegando en ese barco como capitán de un barco de carga, un barco mercante. Y me contaba que él tuvo tormentas donde tuvieron que atravesar por olas de 40 y 50 pies de alto, ¿verdad? Ahora imagínense, estar en un barco con olas de 50 pies de alto y que el capitán de ese barco sea mi amigo, o sea, un hombre con una experiencia extraordinaria, ya está retirado, o que el capitán de ese barco sea mi hijo de 10 años. Por supuesto que con mi hijo de 10 años en el timón, el barco se hunde. Y con mi amigo probablemente hay una alta probabilidad de pasar la tormenta y salvar la vida. El peligro que tenemos es que vienen olas no de 50, de 80 pies de alto. Y el equipo que tenemos dirigiendo el barco en este momento es bastante flojo, deja mucho que desear, está mucho más motivado por la parte ideológica y por la parte política que por hacer las cosas que técnicamente son las que hay que hacer. Y tenemos figuras en puestos claves, como el señor que representa la presidencia de la Reserva Federal, que hasta noviembre y diciembre no se enteró que venía la inflación, cuando la inflación era a gritos desde marzo y abril del año pasado. La señora que ocupó el puesto de presidenta de la Reserva Federal y hoy es la ministra del Tesoro, acaba de pedir disculpas porque no vio venir la inflación, ni vio venir tampoco la crisis de desabastecimiento. Tiene que haber tenido puesto un cubo encima de la cabeza porque esto era evidente a cualquier persona con dos dedos de frente desde hace más de un año. Y el mandatario que tenemos en la Casa Blanca, bueno, mejor me reservo los comentarios porque todo el mundo sabe de la pata que cojea. O sea que con ese equipo de la Chilindrina y el profesor Girafales dirigiendo la economía de los Estados Unidos, es como atravesar o pretender atravesar una tormenta en un barco en el medio del océano con 80 pies de olas y un niño de 5 años en el timón. Así mismitico, así mismitico. Y bueno, lo más importante ahora que tenemos que hacer es frenar el gasto público, regresar al gold standard, que vamos a tener que ponernos de acuerdo con los países de la OTAN para regresar a ese y tenemos suficiente oro nosotros en las reservas de Fort Knox y en todos los otros lugares como para poder respaldar, porque también tengo entendido de que la China, India y esos países han comprado cientos de toneladas y prácticamente no hay suficiente oro para respaldar la moneda si fuéramos a regresar al año 1971. Va a haber un problema de adopción en la adopción de esa medida. Va a haber sus retos, pero es lo necesario y tenemos que hacerlo. Porque el problema es que ahora el trabajador promedio tiene menos poder adquisitivo. La inflación está a niveles intolerables, Agustín. Y bueno, realmente de esta forma también pudiéramos trabajar en traer, en reubicar la cadena de suministro nuestra a Estados Unidos y en no llevar los trabajos al extranjero con el outsourcing como se está haciendo ahora. Todo, absolutamente casi todo lo que se consume en este país, la ropa, comestibles, computadoras, es hecho en China y eso es un problema serio. Grave la situación. Bueno, de mi parte, Julio, cierro el pico. Por el beneficio de los que van a dormir esta noche, ¿no? Doctor Marreiro, muchas gracias. A ustedes, disculpen, ser el portador de malas noticias, pero... No, pero para eso lo tenemos, porque fíjese, viene un fenómeno meteorológico para acá que va a traer lluvia y va a traer un poco de viento y pudiera traer inundaciones. Nosotros no necesitamos un meteorólogo que nos diga, no se preocupen, vayan para la piscina y para la playa que no viene nada. Nosotros queremos a alguien que nos alerte y nos advierta para tomar las precauciones debidas. Afortunadamente no es un huracán, pero si viniera un huracán de categoría 5, necesitamos que nos lo digan los expertos. Y en este caso hay un huracán de tipo financiero, de tipo económico, que se cierne sobre los Estados Unidos, lo acaba de decir el presidente del banco JP Morgan Chase, y tampoco podemos estar aquí pintando con una brocha de que no viene nada para que la gente se prepare.
Así es. Muchísimas gracias. El doctor Rafael Marrero es economista, empresario, comentarista de noticias, autor del bestseller América 2.0, la guerra de independencia de Estados Unidos contra China, que será un tema que seguramente volveremos a conversar con él. Muchísimas gracias, doctor Marrero. Gracias, doctor. ¿Tú te sientes, Julio, tan preocupado como yo? Sí, mira, estaba, a veces uno, y con esto no digo que no haya que escuchar noticias, pero estuve pensando qué estaba haciendo yo en el 2008, 2009, 2010, que fue la otra gran crisis. Y yo tenía tantas cosas que atender en mi vida personal que después me enteré que hubo una crisis, pero estaba ocupado en otras cosas. Entonces también esto es, tenemos que estar preparados, pero no angustiarnos más de la cuenta para que el problema sea financiero y no termine siendo un problema emocional que nos va a costar un montón, entre otras cosas, la salud. Así pero fíjate, la crisis del 2008 fue una crisis bancaria hipotecaria. Esta es una crisis planetaria. Esta es una crisis donde la deuda pública en este momento es un 50% o un 70% más alta que lo que era en el 2008. Y eso es grave. La inflación, no teníamos en el 2008 inflación, no teníamos en el 2008 un problema de combustibles y un problema de precios de diésel que están por la estratosfera, y todo en los Estados Unidos, que es un continente, se mueve por el combustible. Los aviones consumen combustible, los trenes consumen combustible y la carga interestatal consume combustible. En el 2008 no teníamos un problema de ese tipo, hoy sí lo tenemos. Sí, y otra cultura de consumo, otro planeta. En el 2008 no teníamos un problema agrícola, hoy tenemos un problema agrícola gravísimo, donde los agricultores no tienen fertilizantes para sus cosechas